Guardamar del Segura, situado en las tierras más meridionales de la provincia de Alicante, es una localidad bendecida con una situación geográfica privilegiada. Bañada por el tramo final del Segura, este río es el vertebrador del territorio. Su desembocadura en el Mediterráneo constituye el elemento natural que condiciona todo el entorno. La variedad de sus ecosistemas, el monte, el valle fluvial, el medio marino y el estar enclavada en la confluencia de estas dos grandes vías de comunicación ha propiciado el poblamiento humano desde la prehistoria. A pesar de ello, desde la Edad Media, acontecimientos adversos han marcado a sus habitantes con cierto carácter fatalista. El pueblo de Guardamar viene luchando por su existencia desde su fundación. Contra los ataques de los conquistadores. Más tarde, contra los terremotos. Y actualmente, contra la invasión de las arenas. Así describía en 1910 el ingeniero de montes Francisco Mira y Botella uno de los episodios más significativos de la historia reciente de Guardamar, que a principios del siglo XX estaba embarcada en una peculiar lucha para evitar ser enterrada, en el más estricto sentido de la palabra. Las arenas son llevadas al mar por el río en sus frecuentes avenidas, principalmente desde que la ignorancia y la codicia talaron grandes extensiones de su cuenca. La acción humana, al desecar esos nuevos espacios para el cultivo, fue transformando la desembocadura del Segura. Las lluvias incrementaban los acarreos del río que se depositaban en la costa. Esas grandes dunas, por acción de los vientos, fueron avanzando tierra adentro, hasta cubrir las tierras más valiosas y gran número de casas. El aspecto de las dunas era el que ofrecía el mar en días de tempestad, como si de repente se petrificasen las olas. Hubiera desaparecido el pueblo si a tiempo no se hubiese acudido a su defensa. El ingeniero Mira fue el encargado de organizar la titánica tarea de frenar aquella invasión natural. Primero detuvo la arena en la playa por medio de un cordón litoral. Luego recurrió a la repoblación arbórea para fijar las dunas. Empleó 25 años dirigiendo minuciosamente estas actuaciones. Es tan completa la fijación de las dunas que no solo no avanzan, sino que aún en los días de vientos más fuertes se cruzan sin que se note ningún movimiento de arenas, ni haya la menor molestia para la vista. Esa masa forestal, creada en Guardamar, sería el foco de atracción que posibilitó su desarrollo socioeconómico y el despegue turístico durante el resto del siglo XX. Un desierto estéril y amenazador ahora es un bosque frondoso. Las inmejorables condiciones de aquella playa hacen de este sitio uno de los más atrayentes de la costa mediterránea. Un lugar cargado de magnetismo desde la antigüedad.
Aquí llega el río Teodoro y extiende su gran superficie la inmensa marisma. Los fenicios habitaban primitivamente estos lugares. Aquí estuvo la ciudad de Erna. Abieno, en el siglo IV de nuestra era, hace esta descripción del río como una albufera, un marjal inmenso. Habría una ensenada previa a su desembocadura, protegida de los vientos. Este espacio de marisma junto a la costa y de monte hacia el interior compondría un ecosistema equilibrado que proporcionó a los primeros pobladores de la zona, en la fase final del Neolítico, una dieta variada de vegetales silvestres y animales terrestres y marinos. Más tarde, los asentamientos se fueron elevando en altura. La comarca comenzó a tener contactos a finales de la Edad del Bronce, con focos metalúrgicos cercanos ligados a la cultura del argar, tan importante en el sur y sureste peninsular. Esto propiciará la llegada, a finales del siglo VIII antes de nuestra era, de los grandes metalúrgicos de la antigüedad, los colonos fenicios. Los fenicios articulan en la desembocadura del Segura una ciudad portuaria que, junto a la fortificación próxima del Cabezo Pequeño del Estaño, vertebran el territorio. Este modelo incluía un santuario en el cerro del castillo de Guardamar. La ciudad, en el actual yacimiento de la Fonteta, tiene una clara vocación comercial con el Mediterráneo, mientras que la fortificación del Cabezo ejerce el control estratégico de los contactos que llegan por el interior del valle. Ambos enclaves poseen un sistema defensivo de murallas con bastiones en saliente. En el caso de la Fonteta, el cuerpo central es de casi 5 metros de ancho y 10 de alto, junto a un foso que la circunda. Debía ser impresionante la visión de esta ciudadela emergiendo de los esteros del Segura. Estos asentamientos fenicios han proporcionado gran cantidad de materiales arqueológicos que atestiguan el nivel poblacional existente, la riqueza de sus gentes y la importancia de la economía del lugar. Ánforas. Vajillas de barniz rojo. Un importante conjunto de cerámica griega arcaica. Todo lo relacionado con la metalurgia del hierro, la plata o el cobre, en cuya actividad eran expertos. La influencia de la cultura fenicia con las poblaciones indígenas, sus modelos arquitectónicos de albañilería, de los hogares, de las estructuras defensivas, es el germen del mundo ibérico. Los íberos serán una sociedad guerrera y espiritual. En el principal yacimiento, el Cabezo Lucero, en un cerro junto al río, encontramos fuertes sistemas defensivos y, sobre todo, restos de objetos funerarios asociados a su necrópolis. En el cerro del castillo de Guardamar,
existió un santuario íbero, espacio sacralizado que se prolongó también en época romana. Los romanos se asientan mayoritariamente en la franja litoral para explotar los recursos marinos de la pesca, sus derivados y la sal. Se articulan a lo largo de la costa embarcaderos vinculados con el comercio marítimo, entre los que destaca el yacimiento del Moncayo, que estuvo poblado durante más de 500 años. La crisis del Imperio Romano y la inseguridad de esa época hará que sean abandonados y ocultados por las arenas hasta la llegada de nuevos pobladores. En el centro de los arenales de Guardamar existen restos de la dominación árabe, consistentes en muros de una derruida mezquita. En uno de ellos se halló una lápida con una inscripción. En su afán por repoblar las dunas y salvar la villa, la fortuna hizo que el ingeniero Mira encontrara entre las arenas uno de los yacimientos más singulares de la cultura andalusí en la península ibérica. No solo se trataba de una mezquita, sino de una rábita de época califal. Los orígenes de estos monasterios islámicos datan de finales del siglo IX y su localización, en los lugares fronterizos de las zonas más meridionales de Al-Ándalus, está vinculada a funciones estratégicas y religiosas. Los edificios poseen carácter cúbico, exento de decoración. La separación de unos a otros está resuelta en 3 cuerpos, dispuestos por calles alrededor de la plataforma superior, donde se ubica la gran mezquita. En las celdas oratorios, lugar de residencia y oración, han aparecido restos de un ajuar sencillo, propios de un modo de vida que intentaba mantener el equilibrio entre lo espiritual y lo material, explotando los recursos de los alrededores. Esta rábita, que comenzó a salir al exterior en las excavaciones de diciembre de 1984, es la única conservada en España y una de las más antiguas de todo el occidente islámico. En esta época musulmana, los asentamientos se realizan en 2 zonas. Una, aguas arriba, en torno a la fortificación del Cabezo Soler, donde se empieza a regular el curso del agua, generando un nuevo sistema de agricultura de regadío perenne, mediante aparatos elevadores de agua, que ha perdurado hasta la actualidad. La otra zona está en la franja litoral, documentada en el yacimiento del Moncayo, con una rábita similar a la califal, que posee una mezquita más pequeña. El germen de ciudad islámica, conocida como el Almodóvar, que citan las fuentes árabes, entra en la órbita cristiana en la segunda mitad del siglo XIII. La creación de la villa de Guardamar, propiamente dicha, se produce hacia 1271 por el rey Alfonso X el Sabio. El dominio castellano fue corto, ya que en 1296 Jaime II anexionó Guardamar a la corona de Aragón,
comenzando un proceso de repoblación con colonos catalanes y aragoneses que llegaron en busca de una nueva vida a estos lugares fronterizos, considerados muy peligrosos. En este momento se erige, en una estratégica pinada próxima a la costa, un castillo, y en la zona baja de este, una villa, siendo durante los siglos XIV y XV uno de los núcleos destacados del sur del Reino de Valencia, con importantes épocas de bonanza y otras de crisis poblacional. Será saqueada en 1331 por musulmanes granadinos y destruida en 1359 por una flota castellana, durante la Guerra de los Dos Pedros. Conseguirá recuperarse en los siglos XV y XVI gracias a la abundancia de sus recursos naturales: salineras, pesquerías, explotaciones agrícolas ganadas a la marisma. Aún así, seguirá sufriendo ataques de piratas norteafricanos. En el siglo XVIII, Guardamar se articula en base a un recinto alargado, con numerosas manzanas y plazas en torno a una calle mayor, que comunica la puerta de entrada con el castillo. Baluarte de una próspera ciudadela que ha conseguido segregarse de Orihuela en 1692. A principios de la siguiente centuria, comenzará a encajar algunos de los golpes más duros de su historia. Luego que me acosté, me despertó un gran estampido como de un gran cañonazo. Crujió la barraca bajo la cual estaba y se movió mi cama bastante. Así describía el ingeniero Larramendi uno de los terremotos que empezaron a asolar Guardamar en el primer tercio del siglo XIX. No se conocían noticias de temblores anteriores a 1802. Desde ese momento se hicieron bastante frecuentes, hasta que el 21 de marzo de 1829 hubo uno tan extraordinario que en pocos minutos quedó en ruinas Guardamar y toda la región. Algunos parecen estampidos de cañones. Otros empiezan pequeños y van creciendo. Algunos van por debajo de los pies y se sienten correr. Dicen que las montañas se quieren juntar unas con otras, que las paredes de las casas se menean como abanicos y los campos se ondean como el mar. Larramendi, encargado de estudiar la situación, describía de esta forma los continuos temblores que siguieron a diario durante meses. Un fenómeno denominado enjambre sísmico, que dejó una huella imborrable en el carácter de los habitantes de Guardamar. La vieja ciudadela desapareció. El ingeniero aconsejó que Guardamar se construyera de nuevo apartado de su antigua ubicación, en una ladera cercana de suave pendiente. La nueva villa fue construida con un modelo ortogonal, formando las calles espacios rectangulares, grandes y abiertos, con casas de un solo piso provistas de patio, construidas con materiales apropiados para los temblores de tierra. A principios del siglo XX, el nuevo espacio urbano a los pies del castillo estaba separado del mar por aquella duna litoral que empezó a desplazarse. Los días de levante, los vientos lo envuelven todo con una especie de niebla de arena finísima que ciega los ojos y obliga a los vecinos a recluirse en las casas. Tras detener el avance dunar, el ingeniero Mira fue nombrado hijo predilecto de la ciudad. Sin aquel acto de generosidad,
y el esfuerzo de sus gentes, Guardamar estaría sepultado y habría desaparecido junto al legado más valioso que puede poseer un pueblo: su historia y sus tradiciones. La historia de Guardamar comienza a emerger tras una importante actividad de investigación del territorio a partir de principios de los 80 del siglo XX. Un rico patrimonio que alberga el Museo Arqueológico, Etnológico y Paleontológico Municipal, situado en la Casa de Cultura de la Villa. Las tradiciones de estas tierras, vinculadas a los numerosos lugares con poder espiritual que existen aquí, contrastan por el hecho de haber vivido fuertes conflictos humanos y graves desastres naturales. La expresión de esa carga telúrica la encontramos en algunas de esas tradiciones populares, como su festividad principal, la leyenda de la encantada, representación teatral inspirada en ciertos mitos que se remontan al horizonte de los íberos. El ingeniero Mira retrató fotográficamente los trabajos de la repoblación durante décadas. Como modesto aficionado a la fotografía, fui sacando vistas para formar un álbum que fuese su historia gráfica. Aunque carece de mérito artístico, da una idea aproximada de todo ello. La modesta mirada del ingeniero era incapaz de reconocer el legado incalculable de ese testimonio gráfico. Mirada que ya es parte del patrimonio de Guardamar. Homenaje a todos los hombres y mujeres que fueron capaces de domesticar aquellas dunas, contando solo con el esfuerzo de ellos mismos. Desde aquellos días, Guardamar tiene una cita anual el 31 de enero, Día del Árbol en la localidad. Homenaje por parte de sus vecinos al equilibrio que debe existir entre el hombre y el medio que le rodea. Gracias al ingeniero Mira, Guardamar posee una envidiable memoria y sus gentes albergan el suficiente agradecimiento para no olvidarle nunca.